Después de varios años de opresión por parte de la monarquía española, en todo el país de la Nueva España se encontraban hartos de tanta injusticia, por lo cual la situación hizo que se creara un grupo de conspiradores dirigidos por el cura Miguel Hidalgo, un párroco con ideas libertadoras que se encontraban en el estado de Querétaro. Clamaba libertad e igualdad de condiciones para el pueblo indígena, por lo que el reino español intentó derrocar a este líder, pues sus sospechas llevaban a que éste estaba fraguando una rebelión por parte de los nativos. La monarquía encomendó a la Inquisición que se encargara de este sujeto tan peligroso, por la cual se le imputaron varios cargos de herejía al cura, hasta el punto de ser encarcelado por 3 días en la ciudad de Santiago. Estuvo encerrado en una prisión, en donde conoció a los hermanos gemelos Soluta, unos indígenas acusados por herejía y de haber asesinado a 50 soldados españoles. Uno de ellos no tenía un brazo, mientras que el otro era ciego y mudo. El cura Hidalgo, al verlos en esa situación, preguntó si era de verdad que las acusaciones que le imputaban eran ciertas, a lo cual uno de los hermanos explicó que eran verdad. Ellos venían de un pueblo pequeño, a las afueras de Celaya, el cual un grupo de españoles violaron a las mujeres y asesinaron a la mayoría de los hombres que vivían en el pueblo. Solo lo hicieron por diversión. Mi padre era el chamán del pueblo. Nos ocultó en un hoyo cerca de unos árboles para salvarnos la vida. Nos dio el tótem de Ixpuxtequi y nos dio las últimas palabras que nos dijo: que fuéramos y liberáramos a esta bestia para liberar a nuestro pueblo. Cuando éramos niños, nos explicó que era un demonio de nuestros antiguos antepasados, el cual se encargaba de hacer sufrir a todos los extraños que no fueran nativos. Pero para poder invocarlo se tenía que ofrecer una gran cantidad de almas, por lo cual mi hermano y yo habíamos creído que con 50 sacrificios eran más que suficientes, pues queríamos invocarlo en la capital para liberarnos de los españoles. Pero la invocación que hicimos fue fallida. Los sacrificios que ofrecimos no fueron suficientes para invocarlo, solo se pudo materializar el rostro del demonio, y como nosotros estábamos cerca de la invocación, nos quiso absorber, a lo cual pudimos alejarnos del lugar de donde hicimos el ritual, pero a mí me costó el brazo y a mi hermano le costaron los ojos y su lengua. Días después, la Guardia Española nos encontró y nos encarcelaron. La Inquisición nos condenó a morir por castigo de purificación. Hemos escuchado que tú eres una de las personas de Querétaro que quiere salvar a nuestro pueblo. Si aceptas, podemos decirte cómo invocar a Ixpuxtequi y así tú puedas tener una nueva oportunidad de hacerlo mejor que nosotros. Hidalgo aceptó que le dieran la información de cómo invocar a este demonio, por el cual, en los días que estuvo preso, aprendió todo lo que tenía que saber. Al pasar los 3 días de encarcelamiento, Hidalgo fue liberado por falta de pruebas por parte de la Inquisición, mientras que los hermanos Soluta se quedaron en la celda esperando su muerte. Hidalgo sabía internamente que la información que le habían brindado para invocar a Ixpuxtequi podía cambiar el rumbo de su movimiento, y todos los detalles del ritual se los habían enseñado. Así que se dirigió a la iglesia de Dolores en Guanajuato y al entrar le dijo a uno de los monaguillos que le trajera papel y tinta, ya que quería enviar unas cartas para convocar a junta a todos los insurrectores de la corona. La iglesia estaba vigilada por guardias españoles. Esto era para saber todos los movimientos del cura, así que tuvo que escabullirse por los túneles interiores que se distribuían vagamente por las profundidades del patio sacro. Al salir de ellos, esperaba amarrado a las afueras de un edificio de la colonia un viejo caballo blanco. Subió en él y partió hacia la finca del corregidor Miguel Domínguez. Al llegar a la hacienda de Querétaro, el cura Hidalgo observó que se encontraban ya todos los caudillos reunidos en el estudio, solo esperando a que él llegara para iniciar la reunión. Al entrar, se percató que se hallaban dentro de la habitación los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, amigos previos que se habían encargado de sumarse al movimiento del cura. También se encontraba el corregidor de Querétaro y su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez. Me alegra que estés con vida, Miguel. La conspiración se ha empezado a filtrar por la corona española, y pronto nuestra posición va a ser insostenible, exclamó Miguel Domínguez. Las tropas que apoyan a la insurrección están listas, pero lamentablemente son muy pocas como para enfrentarnos a la corona,
necesitamos el apoyo de toda la gente si queremos seguir con el movimiento, mencionó Juan Aldama. Tenemos el apoyo de la parte de los españoles nacidos aquí en la Nueva España, pero los indios nativos aún nos ven con desconfianza. La única manera de que nos apoyen en el movimiento es ampararlo en el nombre de la Santa Iglesia Católica, dijo Josefa Ortiz de Domínguez. Al estar en prisión, me dio el gusto de conocer unos indios muy peculiares. Me contaron que en su pueblo se adoraban entidades paganas de antes de la conquista. Pareciera una locura, pero me enseñaron a invocar una entidad terrible y oscura que podría ponerse a nuestros servicios, y doy fe de que me revelaron la pura verdad. El único requisito es de que le demos un sacrificio abundante a la entidad que invoquemos, dijo el cura Miguel Hidalgo. ¿A qué te refieres con abundante?, exclamó Juan Aldama. Estos indios me dijeron que cuando invocaron a la entidad Ixpuxtequi ofrecieron a 50 soldados españoles, pero que les faltó más almas para poder saciarlo. ¿Estás seguro de lo que dices?, dijo Josefa Ortiz de Domínguez. Las noticias de la masacre creada de los hermanos Oluta ya se han corrido por todos los alrededores. Hasta la corona española mandó un barco con un gran regimiento pensando que ya se estaba llevando una insurrección. De hecho, mis informantes me han mencionado que se dirige hacia Querétaro y tienen un rumor de que están creando un ejército muy grande y que su líder es el cura Miguel Hidalgo, mencionó Ignacio Allende. Entonces es preciso movernos y empezar los preparativos del rito, exclamó el corregidor. Se dirigieron a la localidad de Dolores, Guanajuato, en donde el cura Hidalgo tenía la mayoría de sus seguidores. Se convocó al pueblo a una misa de urgencia. Antes de que comenzara la ceremonia, se le informó a Ignacio Allende que el gran regimiento de infantería ya se dirigía al pueblo, con instrucciones de confirmar la conspiración hacia la corona y matar a sus líderes. Al parecer, había sido descubierta la insurrección y se dirigían a ese punto. Para la mala suerte de Hidalgo, a la misa asistieron alrededor de 20 personas, las cuales eran fieles al pensamiento de libertad y de justicia de su líder. El sacerdote, sorprendido, le preguntó a los asistentes por qué había tan poca asistencia, pues él esperaba la asistencia de todo el pueblo. La gente del pueblo se ha enterado de que viene el ejército y tiene mucho miedo, pues muchos prefieren mantenerse al margen antes de ver perder sus pocas posesiones. «Malditos indios cobardes», pensó el cura Hidalgo. «Cierren y atranquen las puertas, coloquen los candados a todas las entradas», ordenó a los monaguillos de la iglesia. «¿Serán suficientes personas para el rito, Hidalgo?», preguntó Josefa. «Pronto lo sabremos», exclamó Hidalgo. En el atrio de la iglesia se habían colocado 5 grandes pilas de fuego, de tal manera que se formó un círculo y estaba conectada por un camino de acerrín coloreado de color rojo ocre, que se ubicaba en medio del recinto. El cura pidió a sus feligreses que se acercaran. «Estamos aquí reunidos para ponerle fin a la opresión histórica y brutal que ha tenido la corona sobre nuestro pueblo. En el nombre de Dios o del demonio, juro que nuestra descendencia el día de mañana serán libres». Al escuchar la palabra demonio, las personas se miraron entre sí desconcertados. Tal vez se había equivocado en alguna expresión por la presión de lo que estaba sucediendo, pero pronto se darían cuenta de que no era una equivocación lo que había dicho. Se empezaron a escuchar palabras extrañas. Estas nuevas oraciones eran muy diferentes a lo que solían escuchar en el templo. Entre los asistentes había un anciano que sabía el significado de todas las palabras que se estaban proclamando por el sacerdote, a lo cual gritó que dejara de decir eso, que el camino que estaba eligiendo sería un error fatal para todos. El cura Hidalgo solo ignoró las palabras de advertencia. El anciano, mientras se dirigía hacia la puerta, le dijo a los demás asistentes que tenían que salir de ese lugar, pues si no lo hacían en ese momento, todos iban a morir. La incertidumbre de los asistentes de no saber qué hacer, si seguir a su líder o hacer caso al anciano. Un joven de los monaguillos se dirigió a calmar al anciano para que volviera a sentarse y volviera a apoyar a su líder. El hijo del anciano se paró y le gritó: «Deja de ser un viejo loco y siéntate. Hay cosas más importantes en este momento que tus tonterías. Acabemos de escuchar al sacerdote que tanto necesita de nuestra ayuda para vencer a los españoles».
En ese momento, las piras de fuego empezaron a avivarse cada vez más, mientras que las personas que se encontraban en el lugar sorprendidos miraban cómo en el camino de Aserrín se formaba una especie de pisadas, como las de un gallo, o tal vez si fuese una águila. Cada pisada avanzaba cada vez más hacia el círculo de fuego, mientras el sacerdote estaba de pie afuera del círculo, totalmente perdido en su ritual, y sus brazos estirados al cielo. Sus ojos, en una tonalidad oscura, totalmente empezaron a producir un líquido viscoso del color de sus ojos. Pareciera como si fuesen lágrimas. Las palabras de su boca no paraban, mientras empezaba a caminar hacia el centro del círculo. Las pisadas en el aserrín denotaban el caminar del demonio Ixpuxtequi hacia el centro de donde se encontraba Hidalgo, mientras el anciano volvió a gritar que se fueran de ese lugar de inmediato. Solo 4 personas estaban en shock, viendo cómo se formaban las pisadas mientras gritaban: ¡Milagro! ¡Esto es un milagro! ¡Milagro! Otros intentaban abrir la puerta, pero no podían. Las puertas estaban con candado. La desesperación los llevó a tomar sillas de tal forma que funcionaran como martillos, pero sus intentos fueron en vano. Se empezaron a escuchar gruñidos, como el de un animal enojado. Del líquido que salía de los ojos de Hidalgo se formó un pequeño charco en el suelo. En él ya se encontraban plasmadas las pisadas de este demonio. Hidalgo, en la última parte de la invocación, exclamó con un grito de dolor casi imposible, pues fue tan fuerte que se escuchó en todos los alrededores del pueblo, lo que hizo que los pobladores se asustaran y salieran de sus casas dirigiéndose a la iglesia donde se creó el lamento. Las piras de fuego empezaron a bajar su intensidad, a lo cual los espectadores, que gritaban y se alegraban por el milagro que estaban presenciando, veían cómo del oscuro líquido se empezaba a materializar la forma del demonio invocado. Al materializarse totalmente, se podía ver que era enorme. Sus pies asemejaban a las anisodáctilas de un águila. Su cuerpo, en forma casi humana, pero en vez de manos, tenía grandes garras afiladas. Pero no contaba con la mandíbula inferior, pero en la superior se encontraba lleno de colmillos enormes. Al abrir sus ojos era en una tonalidad blanca. El demonio empezó a mirar todas las personas que se encontraban en el lugar, mientras Hidalgo gritaba lo siguiente: Ixpuxtequi, te ofrezco estos pequeños corderos como ofrenda, para que me ayudes con mis propósitos de poder y gloria, y así destruyas a todos mis enemigos. Los pobladores, que seguían gritando milagro, fueron los primeros en sufrir la furia de Ixpuxtequi. Con un solo movimiento de sus garras, los decapitó, para después dirigirse contra las personas que estaban gritando de miedo e intentando escapar por la puerta. Tomó cada una de esas personas y las empezó a desmembrarlas violentamente, mientras que Hidalgo veía desde el altar todas las posibilidades que le brindaría a este demonio para su nuevo futuro. La carnicería creada por el demonio cada vez era más atroz, pues algunos campesinos se trataban de esconder entre las bancas, pero todo era inútil. La fuerza y la sed de sangre hacían que el demonio encontrara a cada uno de estos campesinos que se habían escondido, para asesinarlos brutalmente. El cura y los caudillos, al notar la escena infernal que estaban presenciando ante sus ojos, pensaron que la situación se estaba saliendo de control, a lo cual optaron por esconderse en una habitación secreta que se encontraba detrás de los confesionarios. La matanza casi terminaba, solo quedaba una persona en pie, y ese era el anciano, que de manera sorpresiva empezó a hablar la vieja lengua en la cual había sido invocado el demonio. Al momento, la bestia se detuvo y caminó lentamente y empezó a inspeccionar al viejo. Lo miró fijamente a los ojos y éste le respondió con el mismo lenguaje con el cual el anciano había dicho: «Detente». El demonio le preguntó si él había sido el que lo invocó y cuál era el motivo. El anciano le explicó que quien lo invocó había sido otra persona. Intentó señalar a donde se encontraba Hidalgo, pero para su sorpresa fue que no había nadie en ese lugar. En la habitación, mientras el grupo de insurrectores esperaba que todo se calmara afuera, Hidalgo no dejaba de pensar la forma de salir con vida de ese lugar si todo se complicaba.
Ya tenía pensado a quién sacrificaría de su grupo interno si las condiciones llegaban al extremo. Al poco tiempo se dejaron de escuchar los gritos y lamentos de las personas que habían llevado como sacrificio para el ritual. Hidalgo y sus compañeros se pusieron en alerta, mientras que Aldama y Allende, fuertemente armados, con una espada en una mano y en la otra una pistola, empezaron a susurrar el cómo abrirían la puerta para ver si todo era seguro para salir. Unas fuertes pisadas se empezaron a escuchar. El piso vibraba cada vez más fuerte mientras que las pisadas sonaban cada vez más cercas, hasta el punto de detenerse a las afueras de donde se encontraban. Todo el grupo se quedó en silencio, para hacer pensar al demonio que no había nadie más en el lugar. Los corregidores se abrazaron fuertemente, pues nunca habían vivido y visto algo así. Almada y Allende se hacían señas para proteger al grupo, mientras Hidalgo intentaba sacar una pequeña pistola de su indumentaria. Estaba a punto de dar comienzo su plan de escape. Si el demonio entrara, le dispararía en el estómago al corregidor, para que su esposa intentara atender su herida. Ellos funcionarían como distracción, y así pudieran escapar, mientras que ocuparía a Allende y Aldama como escudo para que lo protegieran. En el silencio total, se escuchó la voz del anciano. «Padre Miguel, ¿dónde está? Salga, por favor. Hay algo que debo de decirle. Es con respecto al demonio. Por favor, salga de donde esté». Estas palabras sorprendieron a todos. Aldama y Allende sabían que era una trampa. Los corregidores los albergaba el miedo y no decían nada. Hidalgo hizo señas a sus compañeros caudillos para que abrieran la puerta. Ellos, sorprendidos de lo que su líder les pedía, accedieron, pues confiaban en él. Al estar la puerta abierta, se volvieron a escuchar las fuertes pisadas y entraron a la habitación el anciano y el demonio. Hidalgo estaba listo para dispararle al corregidor, pero notó que el anciano hablaba con el demonio y éste le contestaba. Esto hizo que su curiosidad de Hidalgo creciera. Guardó nuevamente su pistola y le preguntó al anciano qué era lo que tenía que decirle. «Padre, el demonio Ixpuxtequi ha aceptado su sacrificio y él quiere saber qué es lo que desea para realizarlo». Sabía que en este pueblo había gente útil. Y tú, anciano, eres prueba de ello. Tú serás el puente para comunicarme con el demonio, y así me puedes ayudar a ganar esta guerra. A las afueras empezaron a escuchar ruidos. Aldama se asomó por una ventana y se dio cuenta que era la compañía de la corona, que venía a darle fin a los líderes de la rebelión. El capitán de la compañía gritó que se entregaran en el nombre de la corona para ser fusilados en ese mismo lugar. Mientras la compañía militar se acomodaba para abrir fuego a la iglesia, notaron que los pobladores llegaron por todos lados, armados con fusiles, antorchas y machetes. El primer pensamiento del capitán fue que habían caído en una trampa, mientras que los soldados estaban sorprendidos de estar rodeados de tanta gente. El capitán gritó a los pobladores que se retiraran en paz si no querían perder la vida en ese lugar. Solo venían por instrucciones directas, y si se retiraban en ese mismo instante, salvarían sus vidas. Los pobladores, al ver a los soldados, pensaron que ya habían matado al cura, por lo cual su moral cayó, y al escuchar las palabras del capitán, estos se quedaron quietos, pues a pesar de querer hacer algo, el miedo al perder sus vidas los paralizaba. En la habitación, Hidalgo y Aldama vieron toda la acción que había sucedido en este instante, y empezaron a ver cómo poco a poco los pobladores empezaron a retirarse, a lo cual Hidalgo les dijo al anciano que le dijera al demonio que le ayudara a ganar a esta guerra y que motivara a todos los indígenas para que se levantaran en armas. El anciano comunicó esto al demonio. Acto siguiente, Ixpuxtequi se evaporó como si fuera una nube oscura, la cual envolvió a Hidalgo. En ese momento el cura tenía una indumentaria blanca, la cual se transformó totalmente en negro, y sus ojos volvieron a tornarse oscuros. Hidalgo, sin más demoras, empezó a caminar con dirección al campanario. Los caudillos y los corregidores no pudieron moverse. Fue como si en ese lugar se hubiera detenido el tiempo para ellos. Al llegar al campanario, algunos de los pobladores lo vieron y gritaron que seguía con vida a su líder. El capitán
le dijo a la compañía que apuntara directamente sus fusiles al campanario. Hidalgo empezó a hablar, pero su voz era muy diferente. Esta vez era una voz muy gruesa y extraña. Mis amigos compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos que únicamente los esclavos pagan. 3 siglos de esta tiranía y servidumbre, una terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos y sangre. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha llegado la hora de nuestra libertad. Y si conoces tu gran valor, me ayudarás a defender estas tierras. Poco falta para que vean todo mi poder en marcha. Vayamos por todos nuestros opresores. Os invito a saciar su sed de sangre, que se oculta tras tu miedo, a cumplir el deber de la oscuridad y así ganar tu libertad y crear una nueva patria, pues en este momento estamos muy lejos de la felicidad. Por lo cual, la causa es santa y nuestro nuevo Dios los protegerá. El nuevo futuro viene y no volverás a temer a la muerte. ¡Viva la sed de sangre! ¡Viva la oscuridad! ¡Viva la tierra por la cual vamos a combatir! En ese momento, Hidalgo empezó a tocar la campana de la iglesia de Dolores. El capitán dio la orden de disparar a discreción hacia Hidalgo. La campana seguía escuchándose, mientras una gran nube creada por la pólvora de los disparos cubrían a los soldados y los alrededores. Las municiones se terminaron, y mientras el capitán esperaba que las nubes se dispersaran para ver si la orden de matar al líder de la rebelión se había cumplido, pero se llevó una gran sorpresa al ver que en el campanario se mostraban todos los huecos provocados por los disparos, pero Hidalgo estaba ileso. Los gritos de sus soldados empezaron a escucharse. Gritos de dolor y muerte estaban cerca del capitán. El miedo lo empezó a gobernar, y fue cuando ordenó la retirada a sus tropas. Mientras el capitán salía de la nube de humo, notó que había salido solo. Al voltear a buscar a sus tropas, notó que estaban todos muertos en el suelo. Sombras rodeaban los cuerpos de sus tropas, las cuales, al enfocar bien, se dio cuenta que eran los pobladores que los habían rodeado. Pero su forma era diferente. Sus expresiones eran totalmente violentas. Algunos sacaban espuma por la boca. Otros se mostraban encorvados y gritaban de locura. Todos parecían desesperados y ansiosos de sangre. El capitán intentó huir, pero fue interceptado por un grupo de pobladores, el cual lo atacó directamente. El capitán sacó su espada y le cortó el brazo a uno y decapitó a otro. Sacó su pistola y disparó contra 3 pobladores más, mientras que intentaba huir, pero todo fue en vano, pues al escuchar el sonido de los disparos, todos los pobladores se dirigieron hacia él, sometiéndolo, y comenzaron a morderlo, arrancando su carne, la piel y al final su vida. Hidalgo bajó nuevamente a donde se encontraban sus compañeros. Al entrar nuevamente, tuvieron movilidad. Ixtepuxtequi tomó su forma carnal, y con su lengua nativa replicó que quería más sacrificios, a lo cual el anciano tradujo para Hidalgo. Aldama y Allende le preguntaron qué había pasado, pues notaron que todos los soldados estaban muertos y los pobladores actuaban de una forma extraña. Hidalgo les dijo que no era momento para explicaciones, las daría en otro momento, pues tenían que moverse rápido, a juntar más sacrificios para su llave a la victoria.